Saludos amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa estelar de la semana A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Recuerden ustedes que este programa tiene un homónimo, se dice, ¿verdad? Que es la columna que produzco todos los domingos también por el periódico Nacional, que lleva el mismo nombre, A Rajatabla. La Rajatabla se transmite a través de Teleradio América con toda su plataforma tecnológica y por Super TV 55 en Santiago, para todo el territorio nacional, y también con su plataforma tecnológica y de redes sociales. Lo mismo que el propio programa Rajatabla tiene su mecanismo de redes sociales, su plataforma, que también está conectada en este momento. De manera que tenemos el privilegio de disponer de una gran platea, de una gran cantidad de amigos y amigas que nos privilegian con su audiencia. Muchas gracias de verdad en todo este entramado de comunicación. Yo quisiera comenzar el programa de hoy, como siempre se lo he dicho, es un programa que intenta educar, es un programa que intenta promover reflexión ciudadana, es un programa para gente contemporánea, responsable, solidaria consigo mismo y con el país. Bueno, el primer tema debe ser obviamente el informe de desempeño de la economía durante el primer trimestre de este año. Dios provee, el Banco Central en la persona de su gobernador y presidente de la Junta Monetaria ha señalado don Héctor Valdés Alviso, ha ofrecido un informe halagüeño sobre la economía dominicana. Se ha dicho que la economía registró una expansión durante el mes de marzo de 10.6% en relación al año, en comparación con el mismo mes del año 2020. Se proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto real para este año en un rango entre 5.5 y 6% del Producto Interno Bruto. Eso está avalado también, no solamente por el Banco Central, sino también por todos los organismos que tienen que ver con fiscalización y seguimiento de la economía dominicana, como el Fondo Monetario, como la CEPAL, como el Banco Interamericano de Desarrollo y la OSCD también señala. Todos señalan un rango entre 5.5 y 6% de la economía, lo que significa que a final de este año tendríamos una recuperación cercano a lo pleno en la economía. Los sectores que lideraron este crecimiento, bueno, la economía creció 3.3 en el trimestre, es decir, unidos los 3 meses, enero-marzo, la economía dominicana tuvo un crecimiento de 3.3, se mantiene por segundo mes consecutivo en el rango positivo, es decir, la economía salió del estado de recesión y ha retornado al estado de crecimiento. Los sectores que lideraron este crecimiento están en primer lugar, queridos amigos y amigas, la construcción con un 56.8%, las zonas francas con un 32.4%, la minería con un 21.4%, transporte y almacenamiento con un 19.7%, la manufactura local con un 13.4% y el comercio con un 9.4%. Esos sectores representan el 80% del componente del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. La construcción tenía que ser el motor, ahora la locomotora de la economía, dado que todavía está en crecimiento, está recuperándose el sector turismo, que sustituyó a la construcción como motor, como locomotora de la economía, como sector del desarrollo transversal, es decir, que impacta en los demás sectores de la economía. Desde 1980 hasta los 90, quizá un poco más, la construcción lideró la economía, pero el
boom del turismo sustituyó a la construcción y se convirtió en la espina dorsal de la economía dominicana. Ahora el turismo cayó a consecuencia de la pandemia y retorna al liderazgo la construcción, que tiene también un efecto de impacto sobre otros sectores de la economía, porque la construcción significa, incluso impacta en la minería no metálica, extracción de arena, gravilla, la fábrica de cemento, que también requieren de minería no metálica, todo, el comercio, todo, la construcción lo tiene. La construcción se hace líder por muchos esfuerzos, especialmente del gobierno central, con los programas iniciados de construcción de vivienda de bajo costo, como también la construcción de nuevos hoteles, la reparación de hoteles, la construcción también de obras de infraestructura vial, etc. Y la construcción de unidades habitacionales. En la medida en que la economía se ha estado restableciendo, pues los proyectos habitacionales generados por el sector privado han tenido también una importancia. La construcción supone un 6.4 punto de incremento del agregado a marzo, es decir, la construcción le agregó, además de tener un 56.8%, un 6.4%, resultó clave en la reanudación de proyectos turísticos, iniciativa privada, de soluciones habitacionales, como les dije, de mediano y bajo costo, junto con la infraestructura pública, como se lo he señalado. La manufactura local duplicó su expansión interanual con respecto al 6.5 registrado en febrero, mientras que las zonas francas se registró un crecimiento de un 32.4%, en línea con el aumento de un 38% en las exportaciones con respecto a marzo del 2020. Dice el Banco Central que la recuperación de las zonas francas está en un 100%. Si las zonas francas se han recuperado completamente. En el trimestre enero-marzo del 2021 ingresaron al país 717.085 visitantes no residentes, señal de que el turismo se está recuperando. En sentido general, las reservas internacionales ascienden a 12.188 millones de dólares al 26 de abril, equivalente a 7.4 meses de importaciones y a un 14.6% del PIB. De lo que estamos hablando es de una notable recuperación de la economía, pero siempre hay que advertir que esta recuperación, como ha venido ocurriendo, está vinculada al proceso de vacunación y a la civilidad de la población respecto a la toma, a la responsabilidad en cumplir con los requisitos de prevención de la pandemia. Miren, señores, la apertura de la economía, de las actividades globales, fue una medida riesgosa del gobierno, pero al final exitosa. Lo aconsejable, como lo dijo el Colegio Médico Dominicano, sería que mantuviésemos, cuando la pandemia estaba en su momento más difícil, de mantener un nivel de encierro ciudadano a través de la prolongación del toque de queda, pero eso iba a malograr la economía. El gobierno, en sentido general, apostó al buen juicio de los ciudadanos, que no siempre se ha exhibido. A veces ustedes saben, menciono mucho que la Virgen de la Altagracia es que nos está protegiendo, porque el domingo pasado cientos, centenares de personas se fueron al malecón y que a despedir la pandemia. Hoy ¿cómo se le llama? La Comisión Internacional de Salud, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha dicho, sí ha bajado el nivel de contagio en el mundo, pero sigue siendo alto y
de naturaleza catastrófica. Y el ejemplo que se pone es el de la India. La India fue el país que tuvo mayor contención de la pandemia a principios de marzo del año pasado. Produce vacunas, produce las pruebas también de detección del virus y va bien. De repente dicen que por muchos mítines políticos, porque habían elecciones en la India, pues en Nueva Delhi y en otras ciudades importantes de ese país que tiene 1.350 millones de habitantes, se han formado fogatas para poder incinerar los cadáveres que no encuentran dónde movilizarlo y enterrarlo. A pesar de que la quema de los cadáveres es una cultura en la India, ahora es una necesidad. Es más, han agotado la fuente de carbón producto de los árboles y las maderas, de tantos muertos que han incinerado en la India. Ya pasan de 300.000 personas fallecidas y están alrededor de 7.000 a 8.000 personas diarias muertas, a que sepan. De manera que la economía dominicana va creciendo sanamente. Una de las cosas que ha sido fundamental ha sido la intervención del Banco Emisor y de la Junta Monetaria en todo lo relacionado con las facilidades de financiamiento de los sectores productivos y de garantizar ingresos a los hogares. Al 26 de abril de este año, el Banco Central de la República Dominicana ha desembolsado por medio de facilidades de liquidez 191.876.7 millones, repito, 191.876.7 millones a través de los intermediarios financieros, es decir, de la banca, que ha otorgado 90.000 préstamos a baja tasa de interés, lo que ha permitido recapitalizar a pequeñas, a medianas y a grandes unidades empresariales. Es importante decir esto porque, fíjense, la reforma fiscal que proyecta el gobierno procura justamente ingresos por algunos 180, 190 mil millones. Fíjense qué coincidencia, en la misma cantidad de recursos que el Banco Central ha puesto a disposición de la banca o del sector de intermediación financiera. Fíjense, y fíjense si ha sido importante, que en sí mismo la banca ha sido golpeada por la pandemia, no crean, pero ha tenido utilidades importantes como sector financiero, porque el Banco Central ha provisto recursos para que puedan disponerlo hacia los distintos sectores y hogares del país. Obviamente también se menciona que los programas de asistencia del gobierno, que este programa cree que deben continuar en la medida de lo posible, porque todavía no ha pasado la situación de la pandemia y porque como consecuencia de la afectación económica de la pandemia, para no decir más de 1 millón, digamos cientos de miles de dominicanos han ido a parar al otro lado de la verja de la miseria y requieren de la atención del gobierno, directamente del gobierno. El gobierno ha cerrado algunos proyectos de esto y ha habilitado uno que le dicen el doble. Pues veremos a ver cómo es que se va a atender a esa gente que han quedado, a esas familias que han quedado del otro lado de la verja de la miseria. Este país tiene que agradecerle mucho al Banco Central y a las autoridades monetarias por su efectiva, oportuna intervención para
subsanar los efectos devastadores de la pandemia del coronavirus en la República Dominicana. Han sido eficientes y han tenido una banca diligente también en la colocación de esos recursos que todavía hay disponible en la banca para que se recapitalice la pequeña y la mediana empresa. Ese es un punto. Ahora yo quiero, para seguir con el tema económico y luego pasar a otro, hablar de la reforma fiscal, pero es para que ustedes se orienten, no es tampoco emitiendo juicio de valor más allá de lo posible, porque todavía uno no sabe qué es lo que el gobierno quiere con la reforma fiscal. Lo que dijo esta semana el ministro administrativo de la presidencia es que tiene que ser este año. Si tiene que ser este año, estamos en el mes 4, casi ingresando al mes 5, quedan 7 meses. Entonces nosotros tenemos que saber, porque nos va a afectar a todos nosotros, a los ciudadanos físicos y a las instituciones jurídicas o morales, a todo el mundo, a las empresas, a todo el mundo. Entonces tenemos que saber. Yo quisiera solamente adelantarle a ustedes que tal parece que lo que el gobierno procura con la nueva reforma fiscal sería incrementar sus ingresos en alrededor de un 4 a un 5% del Producto Interno Bruto, que en términos absolutos eso significa unos 180.000 millones de pesos. Porque si ustedes no lo saben, más, yo creía que era el 30%, pero más, casi el 40% del presupuesto general del Estado se dedica al pago de los intereses y de adelanto de capital de la deuda pública dominicana. Ya lo había dicho el Banco Interamericano de Desarrollo en una asesoría al gobierno dominicano, que no es posible mantener ese estatus de endeudamiento externo y de déficit fiscal. Déficit fiscal es la relación negativa que prevalece entre lo que le ingresa al gobierno por impuestos, tasas, aranceles, y lo que el gobierno tiene que invertir o gastar. El déficit para este año debe estar en un 5%. Exactamente lo que quiere conseguir el gobierno a través de una reforma fiscal. ¿Por qué? Porque hay lo que le llaman el superávit primario, que quiere decir que en el presupuesto general, digamos, del año 2022, hay un superávit, es decir, yo estimo que va a ingresar más dinero de lo que yo he estipulado que voy a invertir o a gastar o a disponer para gasto corriente. Entonces eso se le llama superávit primario. Si es al revés, como ocurre ahora, nosotros tenemos un déficit primario, es decir, de antemano se sabe que no vamos a cumplir con el equilibrio del presupuesto, a menos que no sea a través del endeudamiento. Y como ustedes saben, el nivel de endeudamiento en proporción al Producto Interno Bruto se incrementó en 20 puntos, en casi 20, 16 puntos porcentuales, de un 54% más o menos, que era el porcentaje antes de la pandemia, a un 70%. Siempre les digo que comparen eso con su familia y se van a dar cuenta que la dificultad de que está cuando usted tiene un déficit tan prolongado para cumplir con compromisos que son imprescindibles para la vida pública. En el caso del gobierno, el gasto es una ley, el ingreso es un estimado. Entonces vamos a tener eso, una reforma fiscal que dicen que es una reforma integral, debe serlo. ¿Cuál es el temor y por qué yo dije que nosotros vamos a hablar muchas veces de la reforma fiscal? Bueno, porque la historia dice que a los más chiquitos es que nos dan duro. Hay quienes dicen que de todas maneras lo que hacen las grandes empresas, los grandes empresarios, es que son recaudadores. Le ponen los impuestos más grandes y luego ellos
lo insertan sobre la costilla de nosotros a través de los productos, de los servicios. Eso hay que ver. Por eso que nosotros tenemos, especialmente la clase media, puede tener severas situaciones difíciles. Si se deja que el presidente se mueva un poquito para la derecha, nosotros siempre le estamos diciendo al presidente, se lo decimos de buena fe, presidente, usted está en el centro. Si tiene que moverse, muévase un poquito para la izquierda, para que atienda más a los sectores populares. Y todos debemos discutir la reforma. La reforma fiscal no puede ser un documento del gobierno que lo discuta el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el Consejo de Desarrollo Económico y Social Global, el Consejo de Desarrollo de Santiago, los empresarios de Herrera, los industriales de tal sitio. No. Todos nosotros tenemos que discutir eso, porque a todos nosotros nos va a dar aquí. Claro, el país requiere de una reforma fiscal integral, porque las utilidades que genera la economía dominicana se están yendo, miren, cuenten de las 10 manos y sobran dedos los beneficios de la economía dominicana, que ha crecido en los últimos 30 años a cerca promedio de un 6% en proporción al producto. Y eso se ha quedado, ya ustedes saben, riquezas globales, riquezas vienen, riquezas van, y el sector, la clase media dominicana, es el cirineo de la economía, el que carga pesado en la economía. Eso es importante que ustedes lo sepan. Y si no, a ustedes los que están en la infeliz condición de clase media, les decimos, ustedes pagan doble todo. Si viven en un apartamento, tienen que pagar la seguridad, tienen que pagar por una planta eléctrica, tienen que pagar por el transporte, tienen que tener más de un vehículo. La mayoría de ustedes, la razón es que su hijo va a la universidad, su hija está trabajando en tal sitio, usted tiene que irse por un lado, la mujer tiene que irse para otro, y como no hay un transporte adecuado público, hay que tener por lo menos 2 vehículos. Usted paga su casa a 20 años, pero además tiene que pagar el IPI, el impuesto a la propiedad inmobiliaria, que es exagerado para la clase media, es exagerado para la clase media. Y además, sobre sus ingresos, usted tiene que pagar un 29%. Y usted, contrario a otros sectores involucrados con canastas o quintiles de consumo menos onerosos, usted tiene que pagar el ITEVI sobre todo lo que consume. Desde la ropa, desde la comida, desde todo usted paga ITEVI. Y un amplio sector de la vida nacional no paga ITEVI. Usted no le dan ningún tipo de subsidio, de nada, pero el gobierno deja de cobrar impuestos por más de 250.000 millones de pesos que se lo da en subsidios y exoneraciones a sectores que no fiscalizan. Porque usted no puede pasarse todos los años subsidiando un sector sin decirle, ven acá, ¿qué tú has hecho? ¿En qué nivel tú has crecido? Porque yo no te puedo estar manteniendo por toda la vida. Pues aquí desde 1990 hasta ahora, la mayoría de los sectores productivos del país tienen exoneraciones y exenciones, le digo, por 250.000 millones de pesos. En una reforma fiscal, entonces hay que revisar esas cuentas y decirle, venga acá, tú no puedes tener tanto. Yo no te puedo estar exonerando a ti combustible, yo no te puedo estar exonerando maquinaria y manos que tú la colocas en el mercado. El sector agropecuario tendrá también que transparentarse quiénes son los parceleros que requieren de exoneraciones del impuesto sobre la renta y del ITEVI y demás, quiénes no. Y hay que poner una represa para evitar que todos esos impuestos o cargas tributarias que se puedan colocar bajo los hombros de esos sectores lo transfieran a los sectores al consumo y al servicio. Sí, no es tan fácil. Yo le quisiera decir al señor José Paliza que como él dijo que este año, que acelere y que no se venga con un documento como pasó con el tema eléctrico,
pacto eléctrico, firme aquí. Y dijo don Antonio, el ministro de Minería, dijo, nosotros teníamos 14 puntos que no se atendieron, pero lo vamos a cumplir desde el gobierno. No, así. Nosotros queremos que las cosas sean transparentes en esta nueva reforma, que esta reforma de verdad coadyuve para impulsar el desarrollo armónico del país y disminuir los niveles de inequidad fiscal prevaleciente. Eso es lo que queremos. Es verdad que el gobierno requiere de recursos, en eso estamos de acuerdo, y requiere de los 180.000 millones de pesos que probablemente se van a buscar en la reforma. Lo requiere, y requiere contener el endeudamiento. Y como no hay dinero donde buscar, hay que seguir con el endeudamiento, que ya no se puede más. 70% en proporción al producto es el nivel de la deuda pública dominicana. Pero usted me dirá, Estados Unidos es 114%. Estados Unidos tiene una máquina de producir dólares que nadie se mete con ellos, porque su garantía es su poderío militar. Japón tiene 100 y tanto por ciento, pero la deuda de Japón es consigo mismo. Los japoneses se prestan a sí mismos. No así es el déficit fiscal de China, por ejemplo, para hablar de grandes naciones. Entonces nosotros tendremos que buscar la manera, y por eso hoy le puse ese tema importante. El otro tema, después de la reforma fiscal, que finalizo diciéndole a ustedes que vamos a meternos en ese tema, que no vamos a dejárselo solo a los grandes sectores económicos que imponen su voluntad. No, la reforma fiscal la vamos a ver todos vamos a trabajar en la reforma fiscal. Si no nos dejan trabajar a través de mecanismos organizados, que la sociedad civil, los partidos políticos y las instituciones académicas puedan participar en proponer una reforma fiscal viable, una reforma fiscal democrática, equitativa. Bueno, pues vamos a meternos todos a hablar de esto. No dejemos nadie, métase, hable usted, busque con el señor Google todo lo que significa reforma fiscal. Porque si no, nos van a dar aquí. Se lo digo yo. Que ya estamos hasta aquí. Miren, a propósito de la operación Coral, yo quiero llevar a la consideración de ustedes una reflexión, y a mí me parece importante. Yo creo que ya la República Dominicana llegó a un punto de inflexión, un punto donde se dice, a partir de aquí es otra cosa. Pero no es por un gobierno del cambio. Incide que haya una línea política de las nuevas autoridades que digan nosotros vamos a trabajar para combatir la corrupción, el peculado, la prevaricación, etcétera, ¿verdad? Eso incide, pero no es esencial. Es que el mundo comenzó a cambiar hace más de 10 años, pero los cambios van sintiéndose en la medida que se van consolidando. Yo se lo voy a explicar de esta manera, si ustedes me lo permiten. Miren, bueno, no, me voy a ir a un cambio y voy a retornar a explicarle esto. Estamos en A Rajatabla, un programa para gente competente, para gente sensible. Nos vemos en un momento. Banreservas, seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Banreservas, llevamos 20 años impulsando a decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Hola. Hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos,
orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. El Banco Central de la República Dominicana te invita a la Semana Económica y Financiera 2021. Disfruta gratuitamente y por Internet charlas, talleres, conferencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 22 al 26 de marzo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, a través de Zoom y YouTube. Banco Central de la República Dominicana. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todos. Muy bien, mis amigos, gracias por permanecer con nosotros, así como también nuestro agradecimiento a las personas que se conectan con nosotros en este momento en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Este programa tiene el patrocinio del Banco de Reservas de la República Dominicana, de la Superintendencia de Banco y del Banco Central. Agradecemos de verdad a estas instituciones la confianza que tienen a este programa y a su productor. Muchas gracias. También quiero señalarle que Gaby Road es la tienda de Kissy Mejía, mi querida hija, está en la avenida Rómulo Betancourt 1306 y que ya va a exhibir la semana que viene su colección para el Día de las Madres. Lleguen ahí para que ya lleven adelante piezas, regalos que no están en el mercado local, que ha sido de manera exclusiva obtenida y contratada por Kissy y su tienda Gaby Rose. También le quiero decir que la doctora Carol Mejía Castillo, mi otra hija, tiene su consultorio, mi querida otra hija, en la avenida Independencia 157, en el edificio profesional S, frente a la clínica Abreu. Su teléfono es el 809-792-2666. Lo repito, 809-792-2686. También en ese consultorio están los servicios del doctor Teudis Bernal, que es neurocirujano, y ustedes pueden tratar con él. Llamen y tengan su cita. Muy bien. Miren, señores, agradezco a Santiago, que nos han hecho de verdad como sus hijos. Santiago, el primer Santiago de América. Gracias, Santiago, por darnos tanta preferencia a nosotros. Miren lo que pasa con la corrupción. Ya tenemos la operación Coral. Dice el Ministerio Público que es un gran entramado societario, policía con militar y religioso.
un gran entramado que ha manejado más de 3.000 millones de pesos. Y por ahí ya ustedes pueden entender eso. Ese no es el tema del expediente que yo quiero analizar ahora, sino es una investigación del Ministerio Público que toca al antiguo jefe de la seguridad del presidente Danilo Medina. Lo digo también no con mucho, con deseo de molestar, sino diciendo que hay una señora que es una pastora, un hijo de ella y varios oficiales generales que están o podrían estar involucrados en eso. No es el motivo de este programa analizar todavía ese expediente porque no lo hemos leído. Hemos visto algunos detalles en la prensa. Yo sí quería decirle algo. Cuando le dije en el segmento anterior que el tema de la corrupción, primero ya rompió barreras nacionales. Rompió barreras nacionales. Fíjense que los expedientes principales que están en la República Dominicana tienen naturaleza de importación jurídica, es decir, vienen desde otros confines, como es el caso de Odebrecht, como es el caso de la compañía esta de los aviones tucanos, y en el caso del narcotráfico también hay una colaboración que ya no hay que pedir ningún tipo de compromiso diplomático ni nada, sino sencillamente se pide una asistencia de cualquier agencia internacional y acude y no hay barreras nacionales. El mundo es un solo. Se puede llamar a la policía de Colombia, se puede llamar a la policía de Puerto Rico, a la DEA, a quien sea, y trata todo eso. Pero no solo por la colaboración en la lucha contra el crimen organizado, sino que hay leyes que son supranacionales. Y veamos, la ley de lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, que era en principio una ley muy limitada a lavado de activos proveniente del narcotráfico, ahora es la ley de lavado de activos proveniente de corrupción y del terrorismo, delito financiero, delito de cualquier naturaleza, evasión de impuestos, todo. Esa ley tiene un sistema, tiene un Ministerio Público Internacional, para yo decirle a ustedes de alguna manera, tiene un Ministerio Público Internacional, tiene una estructura, yo creo que eso lo he explicado en otras veces, que usted no se da cuenta, pero todo el movimiento que usted haga de dinero, capital, a través de los sistemas bancarios, nacionales o extranjeros, rápidamente se obtiene un reporte de eso. Claro, de una suma mayor a $1 millón de pesos o su equivalente en dólares. Un reporte obligatorio a pena de que los bancos sean multados por los organismos fiscalizadores, en este caso Superintendencia de Bancos, incluso con el cierre si fueran reincidentes. Entonces, no hay forma ya. La gente, porque siempre en toda parte del mundo, el crimen se mantiene, sobrevive, se le pisa, se le golpea, pero sobrevive. Es como una hiedra de 7 cabezas y le nace una, le cortan una y le nace otra. No es solo en la República Dominicana. Entonces, yo les pongo otra, la ley de extinción de dominio. Esa no es una ley nacional, ya la aprobó el Senado, creo que está pendiente de ser aprobada por la Cámara de Diputados. Esa ley la produjo un organismo interamericano. El modelo de esa ley, copiado por todos los países, ya la tiene México, la tiene Perú, la tiene Ecuador. Esa ley lo que dice es que a usted le quitan la titularidad de todas las propiedades que usted tenga, que un tribunal diga que han sido adquiridos con bienes ilícitos, con bienes ilícitos o con acciones de naturaleza criminal.
le quitan la titularidad y se la transmiten al Estado, se la transfieren al Estado. Cuando eso se apruebe en la República Dominicana, más la estructura, el buró de lucha contra el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas y de narcotráfico, que es una ley de naturaleza internacional, que es vigilada por organismos especialmente en los Estados Unidos. No hay forma. Usted, por ejemplo, evade impuestos. Dicen que aquí en la República Dominicana está casi un 40% de evasión de impuestos. Pero si usted lograra tener una fortuna a base de evasión de impuestos, si hay voluntad política interna, usted se le aplicaría la ley de extinción de dominio y se le aplicaría la ley 155-17, que es la ley de lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas. Óigame bien, el Ministerio Público, que está haciendo lo que hace ahora, le toma todas las propiedades, dice que esas propiedades han sido adquiridas con bienes ilícitos, entonces lo preserva, hasta que un juez lo condene y le diga la extinción de dominio, su apartamento, su villa en tal sitio, su empresa de qué sé yo qué cosa, su 20 carros, todo eso pasa al Estado. Pasa al Estado con la titularidad. No viola el derecho a la propiedad privada. Lo que hace es que establece la extinción de dominio suyo sobre un bien que usted adquirió de manera fraudulenta. Y eso ahora ustedes me preguntan, bueno, pues esa ley existe y qué. Bueno, yo le voy a decir algo. ¿Quién estaba esta semana en el Palacio Nacional? Se llama Robert Thomas. Es el embajador interino, es el encargado de negocios, pero todavía el presidente de los Estados Unidos no ha nombrado, o el Congreso no ha aprobado todavía el embajador que vendría, o la embajadora que vendría a la República Dominicana. Ese señor ofreció todo el respaldo de los Estados Unidos en la lucha. ¿Ustedes saben qué dijo? Para recuperar los bienes y ser sustraído, o los bienes adquiridos, sustraídos con dinero del pueblo y del gobierno. Él lo define como por los criminales y corruptos. ¿Ustedes creen que el señor Robert Thomas fue a Palacio sin que el Departamento de Estado de los Estados Unidos supiera las razones y lo que él iba a decir ahí? Yo le digo, y se lo he dicho muchas veces a los funcionarios actuales, los que se fueron, el que se fue bien, el que se fue mal, tiene problemas. Que no es la Procuraduría General de la República la que está encaminando el programa anticorrupción. Si yo lo puedo decir callado, ustedes no lo sigan para adelante. Eso es de la Embajada Americana, eso es del gobierno de los Estados Unidos, y eso es de un tinglado de primeras economías en el mundo que han decidido que es el punto de inflexión para el crimen organizado a nivel internacional. Si usted, ya lo he explicado otras veces, si usted va a la casa de un amigo suyo y tiene confianza, va a las 6 de la tarde, encuentra que la puerta de su amigo está cerrada, pero usted necesita el pantalón jean de ese amigo y los tenis, porque usted necesita para mañana, y te dice, caramba, te rompe el candado, entra, se lleva el pantalón y se lleva el calzado, usted ha incurrido en un acto de naturaleza criminal que tiene una condena entre 8 a 15 años de prisión, nocturnidad, ruptura del candado, y usted ingresó a una casa habitada aunque no haya gente. Eso quiere decir, el legislador dice, si usted hubiera encontrado a gente, usted lo mata, porque usted entró a robar. Fíjese que usted lo más se llevó un valor de 2,000 pesos, 5,000 pesos, y le ponen 8 años de prisión. Sin embargo, usted estafa a un particular
al Estado tiene un agravante, pero a un particular, y lo condenan a penas civiles y tal vez usted pueda tener 1 o 2 años de prisión y más nada. O quizás siempre sean arreglos civiles. No es lo mismo que el abuso de confianza que se incurre contra el gobierno, también contra el Estado. Cuando usted roba al Estado, cuando usted prevarica en el Estado. Usted puede tener una condena de hasta 30 años de prisión, claro que sí. En este caso lo que le estoy diciendo es que ya el mundo no tolera la corrupción. Usted va a seguir robando, no hay problema. Pero cuando lo agarre, sepa que hay una ley de lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas o terrorismo. Sepa que hay una ley de extinción de dominio que faculta al juez a decretar el fin de la titularidad de todos los bienes, muebles e inmuebles que usted tenga, que el Ministerio Público compruebe que provienen de actividades ilícitas. Y sepa que el Ministerio Público va a tener la cooperación de todos los organismos internacionales relacionados con eso. Quiere decir, si usted fue y compró una casa en Miami, si usted se fue a Madrid y compró, si usted depositó en un paraíso fiscal, todo eso está señalado, que no hay forma de que usted se cabe. Si hay voluntad política interna, pero si no hay voluntad política interna, el gobierno dominicano va a estar en toda la lista negra en el mundo diciendo que no tiene interés en combatir la corrupción y que es un gobierno corrupto. Pero le voy a poner para finalizar este tema. Justamente esta semana, el Papa Francisco acaba de, ustedes saben que eso tiene un derecho canónico y tiene una forma de que no es igual que nosotros los mortales, pero acaba de disponer, mediante un edicto de esos papales, prohíbe a todos los cardenales y a los que tengan funciones en el Vaticano recibir regalos que tengan un valor mayor a 40 euros. 40 euros es cualquier cosa. Una botella de vino vale más de 40 euros. O sea, un cardenal en el Vaticano no puede recibir una botella de vino de regalo. Un cardenal no puede invertir en paraísos fiscales. Y un cardenal o un funcionario del Vaticano tiene que presentar declaración jurada de bienes. El Vaticano, que brega con Dios y con todo eso, no. En la tierra usted no puede ser un delincuente. Le voy a decir una cosa, en los sitios donde se ha producido más notablemente el fenómeno de la corrupción es en Roma, en el Vaticano. El Banco Ambrosiano, las finanzas del Vaticano, el otro, se han enriquecido muchísimos sacerdotes. Y aquí tenemos una mortal pastora que de una jipeta de 4 plantas con 3 habitaciones y 4 servicios, literalmente hablando, le dice a la gente: Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. ¿Qué pasa ahora finalmente sobre este tema? Bueno, que esta semana también el presidente celebró, este jueves fue, el presidente encabezó un acto del Día de la Ética Ciudadana. Que se conmemora porque es el aniversario también del presidente Payá, aquel presidente dominicano que siempre fue muy transparente en su gestión, y por eso se celebra hoy el día, se celebró este jueves el Día de la Ética Ciudadana. Bueno, entre las cosas que tomaron que el gobierno dispuso está la primera, crear un código ético para las contrataciones públicas, una cosa ahí creada por esa dirección general. Y está obligar a los 600.000 empleados de la administración pública a que hagan un curso de ética obligatorio, como les dije, como condición para permanecer en el puesto en la administración pública o para ingresar a la administración pública. Y ese curso lo va a dar un organismo internacional
online, directamente desde el extranjero. Bien, eso está bonito, pero eso no es todo, eso no puede ser nada. Eso está muy bien desde el punto de vista de promover la cultura de la decencia, de la ética, de la moral. Pero yo quiero decirle una cosa a ustedes. Para eso se requiere también proveer condiciones materiales de existencia a esos 600.000 servidores públicos para que puedan vivir cercano a la dignidad. A ver, yo trabajo como analista, como yo me pongo yo mismo de ejemplo, en la dirección de bienes nacionales. Analista para evaluar propiedades del Estado inmobiliario, un analista. Yo gano 20,000 pesos. Si viene una gente, mira, yo quiero que tú me tases esto, que tú me ayudes, yo le voy a comprar esto al Estado, pero la tasación no puede ser tan alta, porque si yo cuando estamos para ayudarnos. Yo tengo el curso de ética. Ya yo tengo mi curso de ética, ya me lo dieron, ya yo sé todas las cosas que es. Pero yo tengo un niño enfermo, Dios me libre. Y yo gano 20,000 pesos. Y el quintil, mi canasta familiar, representa 23,000 pesos, que es la más baja, 23,000 pesos mensuales. Yo gano 20,000. Lo que tengo que comer allá, porque trabajo de 8 a 4, lo que el transporte y todo lo demás, yo no sé cuánto me quedan, pero ¿qué hago? Pero ese señor me está dando 10,000 pesos para que yo, en vez de un 1, ponga un 0 y ayude ahí. Vamos a ayudarlo para que eso le salga barato. Total, eso es un solar del gobierno. ¿Qué hago? Ustedes me van a decir, claro, que usted tiene que comportarse como una persona honrada y decente. Carajo, ¿cómo usted está diciendo? Sí, es verdad, está bien, yo se lo dejo a ustedes. ¿Qué hago? Tengo un niño que me tiene fiebre y hay que buscarle tal cosa, o no tengo la ley del niño, o me están por sacarle la casa, por el alquiler que tengo, etcétera. Yo se lo dejo a ustedes, que ustedes piensen lo que ustedes quieran. Ese es el más humilde de los servidores públicos. Los grandes son los verdaderos delincuentes y ladrones, porque esos roban en demasía, esos roban para no se sabe ni para qué. Cada roban, pero ¿qué tanto cuarto que usted quiere? Pero esto hay que buscarle la atención. Un ministro puede ganar 140,000, 200,000 pesos, 300,000, no sé. Eso no alcanza, pero bien. Pero comienzan a robar, compadre, y millones vienen, millones van, millones vienen. Esa señora está en Cristo Rey y llegó porque debió también ser inteligente, váyase en un motoconcho, llegó a la Procuraduría General en una jipeta de 4 plantas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los 600,000 empleados? ¿Qué tenemos que hacer con el salario también del sector privado, donde también hay corrupción? Una por lo que en términos jurídicos se llama estado de necesidad. Bueno, tú vas a morir. Y otra porque tú, un maldito ladrón, que son los que roban, teniendo sus situaciones básicas resueltas. Tienen casa, tienen jipeta, tienen carro, van bien, tienen relaciones buenas. Y como quieran, robar. Bueno, eso es otra cosa. Entonces, yo creo que además de todas estas medidas de naturaleza eclesiástica, de persignarse, hay que decirle, como consecuencia de la próxima reforma fiscal, nosotros vamos a incrementar el salario en la administración pública. Como consecuencia de la próxima reforma fiscal, nosotros vamos a dedicar a la administración pública el 20% de las viviendas de bajo costo que está promoviendo el gobierno en alianza con la inversión privada. Como tal, nosotros vamos a el régimen subsidiado se va a quitar y se va a poner el régimen contributivo para que tenga mayor alcance el seguro de los empleados públicos, porque
con el dinero que tienen, ya no vamos a ponerle un seguro que solamente pueden ir a los hospitales públicos, no, vamos a poner un seguro que tenga adecuado para su familia. Entonces usted dice, bueno, usted está promoviendo decencia, usted está combatiendo la corrupción, pero no me diga que usted puede combatir la corrupción solo desde el punto de vista de la espiritualidad. Eso quería decirlo. Señores, gracias, siempre se ve el tiempo. Este es a rajatabla, estaremos con ustedes con la gracia de Dios la próxima semana. Les estoy muy agradecido por su compañía. Nos vemos la próxima semana con Dios por delante. Yo soy Orión Mejía. Ha sido un año de retos. A distancia, pero empezamos. Docentes, familias, equipo.